Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios en esta lección de Génesis, nuestro estudio sobre el libro de Génesis, estudio número 69. Veremos la última parte del libro de Génesis. Esta es la última lección en el texto del libro de Génesis. Hemos tenido 68 lecciones anteriores a estas cubriendo todo el libro de Génesis. Es increíble, en verdad, cuando pensamos que al comienzo de este estudio comenzamos en Génesis capítulo 1 y durante este tiempo en el cual hemos pasado juntos estudiando la palabra de Dios hemos visto todo el libro de Génesis. Lo único que nos queda es esta última lección que estamos titulando Las últimas palabras de José, que se ven en los últimos versos del capítulo 50. Ya vimos en la lección anterior la muerte, sepultura, ¿verdad?, de Jacob, el gran patriarca, el padre de la nación de Israel. Y ahora pues terminaremos viendo las últimas palabras de José. Y claro, veremos aquí también la muerte de José. Vamos a comenzar pues viendo el texto y como pueden ver vamos a comenzar en el verso 15 en esta última lección. Dice así la palabra de Dios, versos 15 al 18. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Muy bien, pues viendo esta primera parte en este último capítulo, el capítulo 50, vemos que ya la muerte de Jacob ha pasado, el tiempo de luto ha pasado y pues ahora se encuentran los hermanos preocupados, ¿verdad? Porque según ellos pensaban que tal vez José estaba tratándoles a ellos de una buena forma solo por causa de su padre. Ahora que su padre ya no vive, los hermanos están preocupados que tal vez José tomará el momento ahora sí, finalmente, para vengarse, para pagarle a ellos el mal que le habían hecho con mal, ¿verdad? Y esta es su preocupación. Y por eso dicen, pues tu padre dijo antes de morir que por favor perdones la maldad de tus hermanos. En otras palabras, ¿verdad? Ellos presentan esta petición como si vino de Jacob principalmente, pidiéndole a José: ten misericordia de tus hermanos, perdone a tus hermanos, no les trates con mal por el mal que ellos te han hecho. Y pues mientras ellos decían esto, ¿verdad?, vemos que esto le afectó a José de gran manera, porque dice el texto que José lloró mientras hablaban. Y la razón por esto, ¿verdad?, es obvio. En el corazón de José no hay un deseo de pagarles mal, de vengarse, de ahora tomar ventaja de la situación. El corazón de José, en verdad, perdonó a sus hermanos años atrás. Así que le pesa, le duele al pensar que sus hermanos todavía están preocupados de esta forma, ¿verdad? Y por eso llora José. La última cosa que vemos aquí en el verso 18 es que el texto dice que sus hermanos vinieron y se postraron delante de él. Sí,
como José había soñado tantos años atrás, como se había pensado que él iba a ser enaltecido, y claro, eso todo ha sucedido según la voluntad de Dios. José ahora se ve en esta última parte como el Señor de ellos. En otras palabras, esta posición alta, él es el segundo en Egipto todavía, ¿verdad? Y pues sus hermanos no. Entonces ellos se postran en una forma de respeto, en una forma de plegaria, ¿verdad? No nos trates mal. Y hasta dicen, somos tus siervos. Si quieres hacer algo de nosotros, no nos trates mal, no nos mates, trátanos como siervos mejor. Y en un sentido, ¿verdad? Es muy semejante a la petición del hijo pródigo en el Nuevo Testamento, cuando él vuelve a casa a su padre y le dice, no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame mejor como un siervo, ¿verdad? La petición de él en ese texto y la petición de los hermanos aquí demuestran lo mismo, un corazón arrepentido, un corazón humillado, un corazón que dice, ya no somos dignos de ser tratados bien, por favor trátanos como siervos. Y pues como veremos en los próximos versos, José no va a aceptar eso, no los va a tratar como siervos, no los va a encarcelar, no los va a tratar mal. Él los va a tratar como son, sus hermanos. Y eso dice mucho, ¿verdad?, de el corazón de José. Bueno, veremos esto, versos 19 al 21, las palabras de José que responden a sus hermanos cuando él dice, el texto dice, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Bueno, qué cuadro hermoso aquí, ¿verdad? Porque José les quiere asegurar, no deben tener temor. Les dice eso 2 veces, ¿verdad? No temáis. Y luego él dice, yo no estoy en lugar de Dios. Qué increíble esta expresión por parte de José, porque él todavía es un hombre humilde, aunque ha subido a una posición alta, ha sido enaltecido a ser el segundo en todo el país de Egipto, el país más poderoso en la antigüedad en este tiempo. Y él todavía, José, todavía se mantiene un hombre humilde, ¿verdad? Es porque su corazón reconoce su lugar en comparación a Dios. Yo no soy Dios, dice José. Yo acepto que, aunque estoy en esta posición alta de autoridad, yo no conozco todas las cosas. Yo no sé todo. Solo Dios sabe eso. Dios es el único quien es soberano sobre todos los asuntos de la humanidad. Dios sabe las cosas que el hombre no sabe. Dios puede hacer las cosas que el hombre no puede hacer. Y con esta expresión José reconoce esa verdad. Yo no soy Dios. Dios sabe más que yo, mejor que yo. Y vemos algo más en adición a esto, en el verso 20, cuando él dice, ustedes sí tuvieron el intento de hacerme mal tantos años atrás. Es verdad.
Y lo hicieron, ¿verdad? Sí, hay que aceptar, hay que reconocer que ellos le hicieron mal a Jacob. A José. Hasta lo querían matar. Si recordamos, ¿verdad? Claro, ellos, los hermanos, le intentaron maldad. Querían matarle. Y en vez de eso, como recordamos la historia, ¿verdad? Lo vendieron. Pero sí, su intención era maldad contra él. Y por eso él dice, ustedes sí lo pensaron en mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Esta frase es tan importante porque refleja muy bien todo el pensamiento del libro de Génesis. El libro de Génesis es una historia de la humanidad, creada por Dios con un buen propósito, ¿verdad? Dios creó todo y luego de haber creado todo, dice que Dios vio que era bueno, bueno para el ser humano. Toda la creación era buena con pensamiento del ser humano, le iba a servir al ser humano, era para él, ¿verdad? Y Eva, los dos juntos, era para bien. La historia de Génesis es Dios haciendo todo para el bien del ser humano. Esa es la intención de Dios, hacer bien para nosotros, traer lo bueno para nosotros. El problema en Génesis es que lo que José acaba de decir, el pecado entra y el ser humano es afectado por las cosas malas. Y ya luego en ese estado, cuando el ser humano elige aceptar el pecado, cuando el pecado domina su vida, entonces el ser humano es capaz de hacer el mal. Y la maldad existe. La maldad existe solo porque alguien ha optado por desobedecer a Dios. Esa es la verdad. La maldad existe solo porque personas eligen, deciden, optan por desobediencia contra la voluntad buena de Dios. Y por eso José dice, sí, ustedes sí lo intentaron para mal, por pecado, sí, pero Dios toma todo lo malo que el hombre puede inventar. Y solo tenemos que darnos cuenta alrededor de nosotros hoy en día y por toda la historia de la humanidad que el hombre sí hace lo malo muchas veces. Tenemos capacidad de hacer lo bueno. Hemos sido creados en la imagen de Dios. El hombre tiene la opción de hacer lo bueno, de hacer lo justo, lo verdadero, de obedecer a Dios. Y cuando el hombre decide hacer eso, como ha sido el caso de José, las buenas cosas resultan. Entonces aquí es la misma idea, ¿verdad? José dice, Dios ha tomado lo malo otra vez y lo ha encaminado a bien. Eso es lo que Dios siempre hace. Dios hace lo bueno para el bien del ser humano, pero también toma la maldad del ser humano, el pecado del ser humano, y lo forma según su voluntad para en fin sacarlo a bien. En otras palabras, aunque el ser humano hace lo malo, Dios aún puede trabajar para que eso malo que intencionó el ser humano salga en bien. En manos de Dios, aún lo malo se convierte a bueno, como vemos aquí. Dios tomó esto
y sacó un buen propósito. Lo que vemos ahora, dice José, mantener en vida a mucho pueblo. Esto es de tanta importancia porque siempre hoy en día se hace esta pregunta: ¿por qué hay tanta maldad? Y lamentablemente muchas personas quieren culpar a Dios. Si Dios fuera todopoderoso, si Dios fuera todo amoroso, no habría la maldad. Le ponen la culpa a Dios, pero la culpa no queda con Dios. Dios es la fuente de todo lo bueno que hay en este mundo. El hombre es la causa de la maldad por su desobediencia, por su pecado. No es culpa de Dios, es culpa de nosotros, de los seres humanos, cuando optamos por seguir la maldad, el pecado, la tentación. La fuerza de este pasaje es que Dios es más grande que nuestro pecado y nuestra maldad. En fin, va a triunfar el propósito de Dios, el plan de Dios, la intención de Dios, que es buena. En fin, va a triunfar la gracia de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios. Esas cosas triunfan sobre la maldad del ser humano. Esa es la convicción de estas palabras de José y de todo el libro de Génesis. En verdad, de toda la Biblia. Dios triunfa en su bondad sobre el pecado que ha traído el ser humano a este mundo. Entonces, por eso José puede afirmar estas palabras. Por eso él puede decir: no tengan miedo, está bien, yo estoy en paz con eso. Yo sé que Dios ha hecho algo bueno. Y yo los perdono a ustedes. Los ha perdonado hace años atrás. Y por eso el resultado: los consoló. Y les habló al corazón, dice esta versión. Otra versión dice: les habló tiernamente, hablando de palabras buenas. Ellos tienen temor, pero José los está consolando. Eso es lo que Dios hace. La palabra de Dios es la consolación de Dios a nosotros para decirnos: estará bien. Todo estará bien. La palabra de Dios, hermanos, nos consuela, nos anima, nos recuerda que Dios en su bondad va a hacer todas las cosas para bien para el ser humano, aunque sí, el ser humano sigue permitiendo al pecado y la maldad en este mundo. Dios es más grande que eso. Entonces, estos versos son tan importantes. La historia de toda la Biblia y del Dios que no va a permitir al pecado y la maldad ganar. Dios triunfa sobre esas cosas con su buen propósito para el ser humano. Bueno, lo cual nos trae a la última parte de esta sección, versos 22 al 26, cuando vemos un tipo de resumen aquí que se da a toda la vida de José, incluyendo ahora su muerte. Dice así el verso 22. Habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron creados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Bueno, y así
termina el texto de Génesis. Un tipo de resumen, como digo, ¿verdad? Porque nos dice que él vivió en Egipto. Recordamos, aún después de la muerte de Jacob, cuando lo llevaron a la tierra prometida a enterrarlo, dice el texto que ellos todos volvieron a Egipto. José, sus hermanos, toda la familia, no se quedaron en la tierra prometida, volvieron a Egipto después de la sepultura de Jacob. Y aquí nos dice el texto, ¿verdad?, que ellos todos todavía se encuentran en Egipto y que pues José y la casa de su padre todos están juntos. José vivió 110 años, dice el texto, verso 22. Y luego una bendición final para José. Él pudo ver hasta la tercera generación de los hijos de Efraín, ¿verdad? Y aún los hijos de Maquir, el hijo de Manasés. Entonces vemos a un José pudiendo ver las generaciones que siguen después y tener esta parte hermosa, ¿verdad?, en cuanto a la familia, los hijos, los descendientes de José. Y finalmente las últimas palabras de José, verso 24 al 25, cuando él les dice a sus hermanos, y esto debe recordarnos, ¿no? José era casi el menor de todos, ¿que no? Solo Benjamín era más joven que José, pero José va a morir antes de muchos de sus hermanos. No sabemos cuántos hermanos todavía viven. Parece que todos están vivos, ¿verdad? Pero aquí José va a morir. Uno de los menores en edad va a morir antes que los mayores. Así sucede a veces, ¿verdad? No solamente porque uno es joven quiere decir que no va a morir antes que otros que son mayores. Bueno, 110 años no es muy joven, pero él es joven que sus hermanos y ellos parece que todavía están vivos, ¿verdad? Entonces aquí vemos José vive el total de 110 años. Antes de tomar su último respiro, José les hace prometer. Él les dice, yo estoy por morir, pero vendrá el tiempo cuando Dios ciertamente os visitará. Dios no ha terminado con nosotros. Claro, el ser humano muere, pero el propósito de Dios sigue por delante. Y eso es lo que José está reconociendo aquí, ¿verdad? Él dice, Dios va a venir para visitarles. Dios va a venir para salvarles, ¿verdad? Eso había dicho antes. Y cuando eso sucede, cuando el día llegue, que Dios hará su buen propósito otra vez en ustedes, háganme un favor, dice José, llévanse consigo mis huesos. Es muy semejante a la petición de Jacob, cuando Jacob dice, cuando yo muero, por favor, entiérrame en la tierra prometida, allá en la cueva, ¿verdad? Aquí José dice, cuando Dios llega a cumplir sus promesas con ustedes, y ciertamente lo hará, tal vez se va a llevar tiempo, pero cuando Dios lo haga, llévanme consigo. Cuando Dios los saque de esta tierra y los lleve a la tierra prometida, yo quiero ir con ustedes. Quiero hacer ese viaje final y permanecer yo, claro, en la forma de sus huesos, lo que resta del cuerpo de José en ese tiempo. Yo quiero descansar en la tierra prometida también. No me dejen aquí, llévanme consigo. Muy hermoso en la historia de de Josué. Más adelante en el libro de Josué se nos dice que cuando ellos salieron de Egipto y llegaron a la tierra prometida, enterraron los huesos de José en Siquem, en la tierra de José, ¿verdad? Es muy hermoso. Entonces sí cumplieron con esta petición de José.
Sí prometieron hacerlo y lo hicieron, según el libro de Josué en el capítulo 24. Se nos habla de cómo se llevaron los huesos de José con ellos, cumpliendo aquí el juramento que José les hizo hacer. Bueno, y muere José, ¿verdad? Y las palabras aquí debemos reconocer otra vez, son pocas con respecto a qué tan grande era José, qué tan importante su posición, segundo en Egipto, ¿verdad? Casi esperamos más palabras o más cosas que se dijeran de su muerte, pero relativamente hablando, no se dice tanto, solo se dice esto. Y luego que él murió, lo embalsamaron, como fue Jacob, y fue puesto en un ataúd en Egipto, como en espera, ¿verdad? No lo enterraron vamos diciendo, debajo de la tierra o algo así. Solo lo ponen en un ataúd y pues ya luego se lo llevan cuando salen de Egipto los israelitas. 110 años es el tiempo que vivió José. Bueno, y como digo, esto nos lleva al fin del texto de Génesis. Y como digo, el fin de nuestro estudio sobre este libro tan hermoso. Sí me gustaría en una lección más, en la próxima lección, dar un resumen final a todo este estudio. Entonces, aunque esta lección es la última en la serie, tratando al texto bíblico, sí me gustaría dar una última lección, como un resumen de todo el libro de Génesis, ¿verdad? Así que veremos eso, Dios mediante, en la próxima lección. Y así daremos fin a todo el estudio sobre Génesis. Para esta lección solo quiero recordarnos de algunos principios que aplican para nosotros hoy. Y estos pues ya los hemos mencionado, así que este es un tipo de resumen también, ¿no? A lo que hemos estado hablando. Primeramente es importante ver y ser recordados que el perdón y la gracia de Dios triunfan sobre la maldad, el enojo y la venganza del ser humano. Vemos en José un hombre que ha hecho paz con el pasado, un hombre que ha perdonado a sus hermanos, un hombre que demuestra gracia sobre sus hermanos. En vez de pagar mal por mal, José les paga bien a su mal, igual que Dios hace con nosotros. En vez de estar enojado con ellos como ellos estaban con él, José los perdona, los trata bien. En vez de vengarse contra ellos, otra vez pagándoles por el mal que le querían hacer, José les ha provisto, les ha sustentado, les ha dado todo lo necesario, todo lo bueno para ellos. Así que vemos en esto la importancia de las cualidades de Dios en nuestras vidas: el perdón, la gracia, la paz, la misericordia. Estas características deben ser las que viven y permanecen en nosotros más que las cosas malas. Esta es una lección tan importante que vemos en el carácter de José. También la confianza en el tema central del libro de Génesis. Esto es tan importante. Dios es bueno para con la humanidad y su creación. La intención de Dios es de bendecir. Dios es bueno, quiere lo bien para nosotros. Esa es la historia de Génesis. Ver el Dios que nos ama, que nos quiere, que nos preserva, nos sustenta, nos da todo lo bueno. Aunque el ser humano ha permitido entrar al pecado, Dios todavía en su bondad no deja de bendecir la vida del ser humano. Como José, Dios es bueno para con todos nosotros, aunque nosotros hemos hecho cosas malas,
así como los hermanos de José. Y finalmente, la última lección, por lo menos que me gustaría resaltar aquí, es que la fe hace que el ser humano ponga su confianza en Dios. La fe ha sido tan importante, la fe de José, la fe de Jacob, la fe de Isaac, la fe de Abraham. La fe hace que el ser humano ponga su confianza en Dios. Él siempre hará lo bueno y en fin cumplirá sus promesas, ¿no? Se lleva fe para creer eso, sí, pero más importante, se lleva fe para vivir eso, para vivir de esta manera, teniendo la confianza en Dios para hacer el bien, es vivir una vida de fe. Si nosotros vivimos con esa confianza y esa convicción, nuestras vidas van a ser vidas que reflejan esa confianza. Dios hará lo bueno. Dios se encargará de lo malo. Yo soy ricamente bendecido por Dios y yo voy a mantener mi fe en Él. Él va a hacer siempre todo lo bueno. Él es justo. Las cosas no están, en fin, en nuestras manos. Lo único que está en nuestras manos es nuestra propia vida. Y podemos vivir confiando en Dios. Dios es el que se encarga de todo lo demás. El hombre puede tener esa convicción para siempre. Todas las cosas están en las buenas manos de Dios. Por esta razón, en fin, todo estará bien, porque Dios es bueno. Pues hermanos, vamos a dejar nuestro estudio aquí. Ha sido un placer mío poder guiar nuestros pensamientos estudiando el libro de Génesis. Y como digo, en la próxima lección tendremos un resumen de las cosas más impactantes del libro de nuestro estudio. Así que veremos una lección más, pero en verdad quiero expresar aquí mi gozo en poder pasar estos momentos en reflexión sobre la palabra de Dios con todos ustedes. Espero que ustedes han sido bendecidos por medio de este estudio. Que el Señor les bendiga hasta la próxima vez. Dios mediante, un gran abrazo, un gran saludo. Como siempre, gracia y paz.